Mis queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Como bien sabemos, durante la época medieval de la Europa cristiana ocurre una serie de desarrollos epistemológicos, teológicos y filosóficos que vienen a dar fundamento a toda la fe del cristianismo de esa época. Y obviamente esos fundamentos trascienden al cristianismo de hoy. Es por ello importantísimo poder resaltar otro tipo de cosmovisiones y otras teologías que nacen no solo en la Europa medieval, sino que nacen desde el Asia. Recordemos entonces que una de las religiones más importantes que nace y que hoy en día es una de las más promulgadas en todo el mundo es el Islam. Y dentro del Islam aparecen una serie de autores que quieren dar razón y argumentos de su fe. Es decir, muchos de ellos quieren explicar las escrituras a partir de la filosofía, a partir de la razón, así como lo hicieron también nuestros autores y filósofos cristianos. La filosofía islámica, también llamada falsafa, es el desarrollo y el compendio de toda la doctrina filosófica y teológica que nace en ese tiempo, que nace en el tiempo en el que el Islam comienza a crecer, no solamente como un nuevo mensaje de parte de Dios, sino que comienza a crecer como un imperio, como una civilización, como una cultura, pero también como una filosofía. Entonces hoy vamos a entrar en los conceptos más importantes de la filosofía islámica y de unos de sus autores más importantes. Y él es Al-Farabi. Datos de su vida. Resulta que Al-Farabi nace en el año 872 después de Cristo en Turquestán. ¿Listo? Turquestán es lo que hoy nosotros conocemos como Turkmenistán y está ubicada, claro que sí, al nororiente del Irán, al noroccidente de Afganistán, ¿listo? Por aquí cerca a Uzbekistán. Entonces nos encontramos que esta filosofía nace en el Asia. Vemos aquí la filosofía griega nace obviamente aquí desde Europa, es europea y se extiende por todo el dominio europeo, y la filosofía islámica se extiende por las partes del Asia, ¿cierto? Y también por partes del África. Entonces, al extender la religión islámica, pues se extiende también su filosofía, ¿listo? Su falsafa. Entonces resulta que él nace en el 872 en Turquestán y muere en Damasco. Damasco es la capital de Siria, ¿listo? Es una ciudad de Siria. Entonces muere aquí en Damasco. Durante todo ese tiempo, él estudia lo que es teología, filosofía, física, matemáticas, gramática, y a partir de ello comienza a leer a Aristóteles. Es decir, que esos filósofos griegos, ese mundo griego, comienza a introducirse en lo que es el Asia y en lo que es la filosofía islámica. Recordemos que aquí había una división. Para la Europa cristiana, el máximo o el fundamento de la filosofía era Platón, mientras que aquí, en la filosofía islámica, el fundamento de la filosofía era Aristóteles. Todo esto termina con respecto a que el fundamento solamente es Platón, termina con Santo Tomás de Aquino, que es quien luego va a decir, podemos utilizar el pensamiento de Aristóteles para explicar las verdades cristianas. ¿Listo? Entonces, ellos, los musulmanes, utilizan a Aristóteles para poder explicar las verdades de la filosofía islámica. Este hombre fue el primer comentarista de Aristóteles. Y al ser el primer comentarista de Aristóteles, pues él introduce a este nuevo filósofo dentro de su pensamiento. Obviamente el principio no era bien visto, pero poco a poco Aristóteles comenzó a ganar fuerza, a ganar fama dentro de todo el argot de la filosofía islámica. ¿Listo? Fue un hombre que trató de sincretizar el pensamiento platónico junto con el aristotélico. Es decir, mezcló el pensamiento platónico junto con el pensamiento aristotélico. Y pues es lo que vamos a ver a continuación.
Vemos entonces que es el primer comentarista de Aristóteles, es decir, él lee a Aristóteles y él lo comenta. ¿Qué significa comentar a un filósofo, comentar a un pensador? Es decir, que él trata de explicarlo con sus propias palabras y obviamente le va añadiendo de su mismo conocimiento, de su mismo intelecto, va enriqueciendo la obra aristotélica. ¿Listo? Pues Aristóteles no es muy fácil de comprender, entonces lo que hacen los comentaristas es tratar de ponerlo en un nivel que pueda ser comprendido por otros, ¿listo? Y tratar de comentar, tratar de hacer aportes, también de descifrar los contenidos de la obra filosófica de Aristóteles. Eso fue lo que hizo Alfarabi, ¿listo? Alfarabi entonces tiene una nueva interpretación del Corán, y es que el Corán no solamente se puede recibir por fe, sino que el Corán se tiene que interpretar a la luz de la razón. Entonces Al-Farabi comienza a introducir este pensamiento de razón más fe. ¿Listo? Obviamente se recibe por fe lo que está revelado en el Corán, ¿cierto? Pero esa revelación se tiene que comprender a la luz de la razón. Es decir, que una de las tareas más importantes del musulmán es tratar de comprender las escrituras reveladas por Dios y tratarlas de comprender a través del entendimiento, a través de la razón. ¿Listo? Uno de sus pensamientos también más importantes es el monismo emanatista. Y esta teoría es totalmente distinta a la teoría de Platón. Entonces, en este sentido, pues Al-Farabi se aleja de Platón en el sentido de que Platón utiliza la teoría de la dualidad en el mundo. Y la teoría de la dualidad en el mundo es un concepto antagónico al monismo. Esto quiere decir, la dualidad se representa como que el universo está compuesto de dos esencias, una espiritual y una material, ¿cierto? El monismo dice no, resulta que el universo está compuesto de un solo sustrato, es decir, tiene un solo fundamento, tiene una sola esencia, ¿listo? ¿Y esa esencia quién es? Esa esencia es Dios. Ahora, Dios es espíritu, pero eso no quiere decir que la materia sea distinta de Dios, ¿cierto? Porque si Dios es distinto a la materia, viene a decir Al-Farabi, materia y Dios son dos seres vendrían a ser dos seres totalmente distintos. Por lo tanto, no pueden ser distintos. Materia y espíritu vienen de Dios y esto quiere decir que Dios es la única sustancia que le da fundamento a todo el universo y que la materia es otra forma de ser de Dios, es otra forma de manifestarse Dios en el mundo. ¿Y por qué es emanatista? Porque él dice, de Dios sale el mundo, de Dios sale el mundo. Todas las cosas que están en el mundo están contenidas en Dios. Es decir, no es que Dios sea diferente al mundo, sino que más bien el mundo nació de Dios, salió de Dios, como una partecita de Dios que siempre ha estado en él. Porque para ellos el mundo siempre ha sido eterno. Porque recordemos que Dios es eterno. Por lo tanto, si Dios es eterno y el mundo nace de Dios como otra partecita, como otro órgano que le nace a Dios, pues el mundo y Dios son coeternos. Bueno, esto quiere decir también, mis queridos estudiantes, que para Al-Farabi las cosas no tienen su razón de ser por sí mismas. Más bien, el orden que tiene el universo, el orden que tienen las cosas, tanto científicamente, físicamente, biológicamente, químicamente, todo ese orden que está impreso en las cosas, tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es Dios. Dios le ha impreso ese orden a las cosas para que puedan ser. ¿Listo? Dios le ha impreso el orden a las cosas y las cosas tienen un correcto funcionamiento. Aquí podemos ver entonces tres argumentos a favor de la existencia de Dios desde el pensamiento de Al-Farabi. El primero es el motor inmóvil. ¿Y qué nos dice Al-Farabi con esto? Nos dice que las cosas en el mundo, si nosotros nos podemos a observar el mundo, las cosas son pasivamente movidas y necesita de otros para actualizarse y llegar a ser en causa. En pocas palabras, las cosas que están en el universo, las cosas que están en el mundo, necesitan unas de las otras para poder llegar a ser lo que deben ser.
En este caso podemos pensar en una semilla que se va a convertir en una flor. Esa semilla necesita de la tierra, necesita del agua, necesita del sol, ¿cierto? Para poder llegar a ser lo que debe ser, que es una flor. La semilla es un ser en potencia que todos los días se está moviendo. Aquí movimiento es una actualización. Se va actualizando para poder llegar a ser lo que debe ser. Por lo tanto, resulta que el universo, para poder llegar a ser lo que es, necesitó de un primer motor, ¿cierto? Es decir, para llegar a existir lo que hay en el universo, necesita de algo que lo mueva, ¿cierto? Necesita de algo que le otorgue existencia y necesita de algo que lo actualice o de alguien que lo actualice para que pueda llegar a ser en causa, es decir, llegar a ser lo que debe ser. Y solamente Dios le da movimiento al universo, ¿listo? Porque de él nació. Entonces, como de Dios nace el universo, Dios le provee el movimiento para que se actualice y llegue a ser lo que debe ser. Ahora bien, resulta que el Farabi dice que en el mundo todas las cosas son contingentes. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es la contingencia? Que algo nace y luego desaparece. Por lo tanto, se necesita de un ser que le dé sustento a esas cosas. Es decir, se necesita de un ser que le provea de existencia a las cosas que en algún momento son y luego dejan de ser. Por lo tanto, Dios es un ser necesario. ¿Y por qué es un ser necesario? Porque si todas las cosas son contingentes, todo desaparece y el universo llegaría a ser nada, ¿cierto? Por lo tanto, Dios es el único que le puede entregar a las cosas contingentes que están en el universo existencia y Él es la razón por la cual todo tiene un sustento. Es decir, Él es la razón por la cual las cosas en el universo no desaparecen por completo. Hoy podemos ver que una flor desaparece, pero hay muchísimas más, ¿cierto? En el universo, todas las cosas que están en el universo le deben su existencia a ese ser necesario. Si no existiera ese ser necesario, el fundamento de todas las cosas desaparecería y por lo tanto todo desaparecería. ¿Listo? Bueno, entonces este ser en esencia existe, es decir, este ser no necesita de otro para existir. Su esencia es existir. Y como su esencia es existir, Él le provee de existencia a todas las cosas contingentes, es decir, a las cosas que comienzan a ser y luego desaparecen. ¿Listo? Y por último, Al-Farabi dice que la inteligencia del hombre es iluminada por la inteligencia cósmica. Como todo en el universo tiene un orden, Dios le imprimió de su inteligencia al universo. Por eso las cosas no están en desorden, sino que todo está en un correcto orden, todo está sometido bajo leyes físicas, químicas, biológicas, leyes matemáticas y demás. Es porque Dios le imprimió esa inteligencia al universo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que acercarse al universo y comprender lo que está alrededor de él. En el proceso de comprender estas cosas, Al-Farabi le llama la iluminación. Es decir, cuando el hombre comprende el orden del universo, es iluminado por la inteligencia que hay en ese orden. Y el pensamiento del hombre se ajusta a ese orden supremo, a ese orden que está por encima del hombre. Entonces el hombre comienza a desarrollar conocimiento cuando descubre, cuando observa el orden que está en el universo y ese orden le ilumina el conocimiento y ajusta su pensamiento, sus razones a las razones que están por encima del ser humano, que es la inteligencia cósmica o la inteligencia de Dios. Cuando el hombre no ajusta su pensamiento a la razón que está por encima de él, a la inteligencia cósmica, el hombre está equivocado. ¿Listo? Entonces, hay un orden en todo el universo, el hombre lo comprende porque ese orden o esa razón ilumina la inteligencia del ser humano, el ser humano la comprende y se ajusta lo que está fuera del ser humano con su pensamiento. Miren lo que dice aquí Copleston tratando de explicar a Al-Farabi. La iluminación del intelecto humano es la explicación del hecho de que nuestros conceptos se ajusten a las cosas, puesto que las ideas en Dios son al mismo tiempo los ejemplares y fuente de los conceptos de la mente humana y de la forma de las cosas. En pocas palabras, el ser humano debe ajustar su pensamiento
al pensamiento de Dios. Solamente en Dios está la fuente del conocimiento, ¿cierto? Entonces, la mente humana crea conceptos y los debe ajustar a los ejemplares que están en esa razón cósmica, en ese intelecto cósmico que es Dios. Entonces, obviamente lo que nos quiere decir el Farabi es que los conceptos que tenemos en nuestra mente, que hablan de la realidad que está alrededor del ser humano, esos conceptos no solamente están en la mente del hombre, sino que están fuera de él. Entonces, estos conceptos se tienen que ajustar a la razón que está allá y así el hombre conoce y llega a la verdad. Al-Farabi va a decir, tratar de conocer es acercarse a Dios, porque de él nosotros venimos y a él debemos regresar. Aristóteles tenía un pensamiento y es, el hombre por naturaleza desea conocer. Y si nosotros deseamos conocer, es porque hay un conocimiento por encima del nuestro. Y si hay un conocimiento por encima del nuestro, ese conocimiento o esa razón viene a ser Dios. Por lo tanto, el hombre desea conocer no solo el universo, sino desea conocer a Dios. Porque el hombre necesita de Dios y necesita volver a Él. Y vuelve a Él a través del conocimiento. Entonces, nos vemos en una siguiente ocasión. Que Dios los bendiga.